Seguimos adelante y comenzamos con el próximo panel en este Legal Tech Summit 2022 y agradeciendo por supuesto al panel anterior sumamente interesante. Estuvieron hablando sobre oportunidades y o desafíos de las firmas jurídicas. Estuvieron con nosotros disertando sobre ese tema y dejando también muchísima información al respecto. Llega el momento de abordar otra de las temáticas esperadas en este evento que hoy y mañana aquí en Estudio 5 de forma presencial y también vía streaming para toda la región estamos compartiendo. Se trata de propiedad intelectual y tecnología. Por supuesto que es un terreno bastante nebuloso. Llega un momento en el cual empieza a compartirse más información, empieza justamente a desdibujarse un poco el límite, se empieza a hablar del plagio, si es lo mismo, si no, si vale la pena compartir todo, qué se puede, qué no, qué es lo propio. Hay tanto realmente para hablar que seguramente la guía que nos brinden va a ser un insumo increíble para poder aportar a esta temática. Además, con un panel internacional nuevamente, que tanto con uruguayos como también argentinos radicados en otros países, ya se los vamos a comentar, nos van a hablar sobre esto. Y vamos a comenzar con quien tenemos ya muchos seguramente la deben haber reconocido, profesora grado 5, abogada, que nos acompaña, Beatriz Bugallo, es abogada de la UDELAR y profesora titular grado 5 de Derecho Comercial. Ella es encargada de la materia opcional Propiedad Intelectual. Justamente vaya que si tendrá para conversar con nosotros sobre este tema. También doctora en Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela. Dicta cursos y conferencias en otras universidades nacionales y extranjeras. También diversas publicaciones en esta especialidad. Muchas gracias por acompañarnos. Nada. Un placer, ya la vamos a escuchar en minutos nada más. Tenemos también con nosotros de forma presencial a Javier Verdaguer, es abogado, experto en Derecho Civil, también en Propiedad Intelectual, magíster en Propiedad Intelectual por la Universidad Carlos III de Madrid, también profesor adjunto de Derecho Privado, entre otras opciones, también profesor de Responsabilidad Civil en la Universidad de Montevideo, miembro además activo del Instituto de Derecho Civil de la Facultad de Derecho, miembro del Consejo de Dirección del Centro de Doctrina y Jurisprudencia Civil y miembro de la Sociedad de Análisis Jurídico. Tiene estudios de posgrado en Derecho en la Universidad de Montevideo y es además autor del libro Obra Colectiva y Derechos de Autor, en especialidades como también propiedad intelectual, fusiones y adquisiciones, derecho civil, obligaciones, contratos, responsabilidad civil, derecho al consumidor, entre otros. Muchísimas gracias por su presencia. Un placer. Vamos a recibir también a nuestro invitado virtual ahora, que, bueno, se trata de un argentino radicado en Suiza, lo estábamos comentando, en este momento está en Argentina, se trata de Leandro Toscano. Leandro, te vemos, un gusto saludarte y muchas gracias por tu presencia. Encantado, muchas gracias por la invitación. Por favor, un placer. Yo vamos a estar escuchándolo. Es jefe de la Universidad de Desarrollo Empresarial del Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, en Ginebra, Suiza. Como lo decíamos, una presencia absolutamente prestigiosa para este evento. Agradecemos su tiempo en esta instancia. Abogado, además, de la Universidad de Buenos Aires, con una maestría en la Universidad de Londres. Antes de incorporarse a la OMPI en 2008, trabajó también como abogado en las áreas de propiedad intelectual y tecnologías de la información. Fue el representante del centro de la OMPI en su oficina situada en Singapur desde 2011 hasta mediados de 2014. Esto es solamente parte del currículum de nuestros tres disertantes que a partir de ahora nos van a estar hablando sobre este tema tan importante. Así que los escuchamos. Bueno, muchas gracias, un placer estar aquí. Como siempre, la felicitación a la organización, la innovación, la comodidad para todos quienes participamos. Bueno, me gusta muchísimo, me encanta venir. El tema que elegí para plantear en estos minutos tiene que ver con tecnologías nuevas, inteligencia artificial y propiedad intelectual. Voy a hacer un planteo de dos puntos muy concretos. Previa introducción, digamos, o reflexión introductoria que tiene que ver con que esto de que la nueva tecnología desafía la propiedad intelectual y la propiedad intelectual encuadra estos temas o
procura encuadrar estos temas de nuevas tecnologías que van surgiendo. Esta es una constante en la historia, ¿no? Es decir, el primer paso es nos sentamos a un proceso que se viene realizando desde siempre. Y claro, cada proceso, cada nueva tecnología con su particularidad y con sus momentos desafiantes. Y como en todas las situaciones, ha habido algunas innovaciones que se interpretan tal como está funcionando clásicamente la propiedad intelectual, y hay otras que para encaminarse van a requerir una norma o requieren una norma legal. Y ese proceso complejo de definir el camino es el que se va produciendo siempre. Estamos en ese proceso en varios sentidos. Y como les decía, voy a hablar de dos de estos temas. Uno, relacionado con interpretación de esta realidad ante la cual nos coloca la expansión de la inteligencia artificial, y otro que entiendo que sí, que va a merecer alguna solución desde una formulación normativa. El primero de ellos tiene que ver, y llamo entonces la atención a este punto, con ¿qué sucede? ¿Qué régimen legal hay que aplicar en tanto los datos que se procesan a través de las tecnologías de la inteligencia artificial puedan tener como contenido obras protegidas por derecho de autor? Este es un punto concreto dentro del derecho de autor e inteligencia artificial. Entonces, aquí hay que apuntar, o el desafío de análisis es, la aplicación de las tecnologías de la inteligencia artificial ¿implican que haya una explotación de las obras cuando se trata de ingresar a estos procesos? Y este no es un tema teórico en absoluto. Hoy, con el DALL-E 2 que está expandiéndose por todos lados, ahí el gran punto es, bueno, no solo de quién son las obras que se generan de esa forma, sino también todos esos datos que ingresan para su procesamiento. A ver, quienes tienen un autor están siendo, pueden estar reclamando por la utilización. Bueno, ¿cómo ha enfrentado este tema la doctrina? ¿Qué reacciones? Bueno, unos dicen, sí, hay explotación de la obra, hay que pagar por cada uno de los datos. Otros dicen, bueno, hay que pagar, pero vamos a generar un sistema de gestión colectiva para pagar y que se cobre automáticamente. Otros dicen, bueno, se puede hacer una limitación o una excepción. Eso sí es una norma legal que habría que incorporar. ¿Cómo hay en realidad, cómo fue la reacción respecto de investigación? Que muchas normas europeas y acá en Latinoamérica, en el Código de Ingenios en Ecuador, ha incorporado. Y hay otra posición, ya adelanto que es la mía, que dice, bueno, no hay explotación de la obra cuando hacemos referencia a esta dinámica. ¿Y por qué digo? Y ahora llevamos a analizar la situación para la conclusión que cada uno estime en definitiva. ¿Por qué digo que no hay explotación? Bueno, porque entiendo que del análisis de la forma de aplicar las tecnologías, digo las tecnologías porque estamos hablando machine learning, deep learning, las que vengan, las que había antes, ¿no? Acá no estamos haciendo un uso en particular de obras, no hay una aplicación extensiva de la obra. Acá tenemos un gran trabajo de análisis de datos, primero que nada, respecto de esos datos que entran, que son etiquetados, es decir, hay un proceso que lleva un 80% más o menos, dicen lo que saben, del trabajo exploratorio, el famoso EDA. Luego hay circulación entre los nodos, entrada, entrenamiento, salida, corrección, reincorporación de datos, el famoso entrenamiento, y lo que se toma son elementos de existencia, de constatación de esos contenidos. Entiendo, por lo tanto, que no hay una explotación y que esto es propio de lo que implica una aplicación tecnológica. Algo que tampoco es novedoso que se entienda, digamos, que la aplicación de una tecnología genera una mirada distinta a temas de uso, de obras o de explotación. Bien, esto sería, por lo tanto, una
primera categorización de estas innovaciones y este desafío relacionado con la propiedad intelectual, que sería, no es explotación, por lo tanto, no estamos ante un escenario de ejercicio de derechos. El segundo punto que quería comentar tiene que ver con un tema básico, radical, si se quiere, de estas novedades de la inteligencia artificial, que hoy medio adelantábamos con Javier conversando. Tiene que ver con el análisis o la definición o la determinación de la relación eventual entre un creador con lo que se genera, con la obra que se genera en distintos sistemas de inteligencia artificial. A ver, tenemos inteligencia artificial para literatura, para artículos periodísticos, para música, para obras plásticas. Es decir, hoy ya estamos casi acostumbrados. Y el punto no es quién es el titular del software, el punto es, ¿hay un autor? ¿Cómo definimos quién es el creador? Bien, esto no es algo solo del tema derecho de autor, porque en el mundo de las patentes tenemos el caso Davos, que en las circunscripciones sudafricana, australiana, alguna otra, en una primera instancia imputaron la calidad de inventor al sistema inteligencia artificial Davos. Eso fue revertido en realidad a esta altura en ambos casos por el recurso posterior. Pero de todas maneras, a ver, ¿se puede hablar de una fuerza creadora en el sentido de la relación intelectual? Como es evidente en todo lo que ha sido siempre este concepto de propiedad intelectual. ¿Cuáles han sido las respuestas hasta ahora o cómo es el abanico de respuestas? Bueno, hay quienes dicen alguna de las personas involucradas en el proceso de creación es autor, y unos dicen, bueno, el autor es el que hace el software, el autor es la empresa, es decir, la legitimación viene de distintas formas. Otros dicen, es coautoría, el robot con la persona que aprieta el botón. Es decir, hay por ese lado, es decir, hay un autor y tenemos que definir quién es. Otros dicen, no hay autor, la obra es de dominio público porque no hay autor, porque no puede haber autor, porque no hay una relación, porque eso es lo innovador que tiene esta tecnología, es decir, no encontrar a alguien a quien imputar esa relación directa que intelectualmente genera la existencia de una obra. Bueno, decía, otra alternativa es decir, aquí para que haya autor, que no va a ser un autor persona, va a haber que establecer en una norma que los derechos, por ejemplo, de disposición, los derechos que tienen que ver con la explotación de la obra, le van a corresponder a una personería propia de lo informático. Posición que en realidad hace años que también viene desarrollándose y que en Europa es una de las propuestas. Bueno, a ver, mi opinión, así vamos redondeando. Yo creo que acá vamos a terminar llegando, y esto sí solamente se puede solucionar con una norma legal, no es como el caso anterior, vamos a estar llegando a una personería que tiene atributos de disposición referidos a derechos patrimoniales, porque no hay una persona que tenga una relación. Si quieren decir es una empresa, bueno, igual va a haber que hacer una norma legal para que le impute los derechos, es decir, vamos a estar en lo mismo. ¿Y a qué nos va a llevar este tipo de situaciones? Bueno, a generar una distinta mirada en cuando hay obra protegida, cuando hay originalidad, no va a haber derechos morales, ¿acaso? ¿No? Porque al no haber persona física o no haber una mirada tradicional, no va a haber derechos morales también. Tampoco quiero decir en esta presentación. En fin, creo que la definición de quién va a tener las riendas, digamos, del destino en relación con esas obras que se están generando, se va a resolver por una norma. Sí, de otra manera vamos a estar en un ámbito discutido cada vez y con las soluciones circunstanciales que cada vez le vayan a dar. En la OMPI ha habido
un escenario muy interesante de discusión de este tema en el año 2019. A nivel jurisprudencial se ha empezado a hablar de esto. Hay una sentencia china que se habla mucho, que reconoce una originalidad especial cuando un diario online tomó un artículo generado por el software de inteligencia artificial de un competidor. Es decir, a ver, estamos en el mundo en que de alguna forma va a ir generándose la solución para los temas cotidianos. Reflexión final. Estamos en camino. Como siempre, tenemos algunos procesos para seguir conversando, para identificar intereses convergentes y estos temas, estos lugares además para discutirlos, son los que van a estar nutriendo nuestra próxima área de debate. Y uno de los temas que yo mencioné, acá hablando de soluciones, tiene que ver con limitaciones y excepciones de derecho de autor. Y entonces yo le estoy ya transmitiendo la palabra a Javier Verdaguer, porque es parte del planteo, ¿verdad? Muchas gracias, Beatriz. Sí, justamente creo que ahí se conectaron las dos ponencias. Yo el tema que voy a hablar es el tema de las limitaciones y excepciones del derecho de autor en Internet. Y, digamos, para poner un título que tenga un poco de gancho, es necesidad de un nuevo balance, ese es el título. Y lo que quiero hacer en estos minutos es plantear un mensaje que me gustaría hacerlo lo mejor posible para que se entienda no solamente por expertos en propiedad intelectual, sino por cualquier abogado, pero en particular por cualquier ciudadano que escuche esto, porque están pasando cosas en materia de limitaciones y excepciones. Beatriz subrayó una bien importante, pero están pasando varias cosas en este tema y son cosas que nos afectan como sociedad. Entonces, un planteo muy general. El derecho de autor es un sistema que básicamente regula la interacción de tres grandes sectores. Tenemos, por un lado, el sector de los creadores, ¿sí? Estoy acá englobando a los autores, a los artistas, o sea, gente que hace el contenido creativo y la ley les atribuye, como si fuera una especie de propiedad, esas obras y esas prestaciones que ellos crean y les da un monopolio legal para explotar esa propiedad que la ley les atribuye. Ese es el primer sector. El segundo sector es la industria, ¿sí? O sea, la industria es la que contrata con el sector creativo, adquiere el derecho sobre esas obras y realiza las inversiones de capital que hay que hacer para explotar esos contenidos, divulgarlos, desde una editorial que imprime un libro, una empresa que crea un software que luego comercializa, etc. ¿Sí? Entonces, hay que protegerlos, también la ley se encarga de ellos, protegiendo un poco la seguridad y los límites en los cuales pueden contratar con los autores. Y el tercer sector de intereses que está involucrado en el tema del derecho de autor es la sociedad civil, ¿sí? O sea, los usuarios, ¿sí? O sea, todos nosotros cuando consumimos cualquier producto cultural. Entonces, a los usuarios, básicamente la ley los contempla de la siguiente manera. Primero, se supone que tienen un beneficio porque al proteger la propiedad intelectual y darles un beneficio a los autores y a la industria, ¿sí? de ese monopolio de explotar esas prestaciones, bueno, se crean obras de mejor calidad, lo cual le da mejor calidad a la cultura, a los productos culturales, al entretenimiento, demás. Pero además les da algunos otros beneficios. Por ejemplo, le establece un límite a esa protección, ¿sí? Lo que es el plazo de protección de los derechos. Entonces, después de ese plazo, las obras pasan al dominio público y se pueden utilizar por cualquiera sin pedir permiso. Pero también, y acá entramos en el tema, está el sistema de limitaciones y excepciones, ¿sí? ¿Qué es? Son casos en los cuales la ley le permite a las personas hacer un uso de las obras, en ciertos casos, sin tener que pedir permiso y eventualmente también sin pagar. O sea, un ejemplo típico, y creo que es bastante claro, es el caso del derecho de cita. O sea, cuando la ley le permite a cualquier persona la posibilidad de reproducir total o parcialmente una obra a los efectos de comentarla, analizarla, criticarla, ¿sí? Entonces ahí hay un permiso que la ley da de reproducir una obra con una finalidad que se entiende beneficiosa porque son los efectos de circular contenido, poder referirse. Si
Si yo no puedo reproducir un pasaje para poder analizarlo, porque eso implicaría una reproducción de la obra ajena, entonces eso limitaría la difusión cultural, que al final del día es el beneficio global. ¿Ah? Naturalmente, al momento de establecer un sistema de limitaciones y excepciones, hay que hacer un balance entre estos tres sistemas, ¿no? ¿Cuánto le vamos a permitir a la sociedad que pueda utilizar sin pedir permiso o eventualmente sin pagar? Eso es algo que muchas veces depende de las distintas idiosincrasias que tienen cada uno de los países. Y eso tal vez explica, eso tal vez explica por qué en los tratados internacionales que se han hecho no se ha establecido, o sea, estos tratados, me refiero en particular a las últimas generaciones de tratados, son tratados que lo que buscan es establecer un mínimo de protección. ¿Sí? O sea, que todos los países que son miembros de esos tratados o que se hacen parte de esos tratados, se obligan a dar un mínimo de protección. Pueden proteger más, pero no menos que lo que establece el tratado. ¿Sí? Esos tratados, de hecho, ocurrieron en el año 1996, unos tratados muy conocidos, los tratados de la OMPI, que eso los llamamos tratados Internet, o la agenda digital. ¿Sí? Fue bien pronto, apenas el Internet se estaba haciendo popular, estaba naciendo en forma generalizada, se hicieron tratados ¿para qué? Bueno, porque había algunas dudas de si la utilización de obras en Internet quedaba no atrapada dentro de las regulaciones tradicionales, creadas para un entorno analógico. Entonces, se crearon estos tratados, básicamente que lo que hicieron fue decir, estoy simplificando mucho, que la misma protección que había fuera de Internet también está en Internet. Entonces, si era ilícito reproducir una obra haciendo una fotocopia, también es ilícito hacer una copia que queda almacenada digitalmente, y si es ilícito comunicar al público una obra, también es ilícito cargarla en un sitio web y que cualquiera pueda acceder en cualquier momento. ¿Sí? O sea que básicamente le dieron la misma protección en Internet que la que tenían fuera de Internet. Pero no dijeron nada, más allá de alguna referencia en el preámbulo, en cuanto a las limitaciones y excepciones. Lo que dicen es que es importante que exista un balance, que al mismo tiempo que se dé una protección, también se beneficia a la sociedad con la posibilidad de acceder en ciertos casos a ciertas utilizaciones que sean sin pedir permiso. Y se establece la llamada regla de los 3 pasos, que esa en realidad ya venía de hace bastante tiempo. ¿Sí? O sea que para establecer una limitación en un Estado tiene que cumplir ciertos requisitos. No se puede establecer cualquiera, o no sería lícito establecer cualquier limitación bajo esos tratados. Pero no establecieron que haya la obligación de indicar algún tipo de excepción. Entonces quedó librado a cada Estado, bueno, qué excepciones reconoce y qué otros no. Entonces, naturalmente, eso generó que haya distintos sistemas en cada uno de los países, porque si bien hay un mínimo de protección, no hay ningún tipo de excepción obligatoria. Y esto fue básicamente el sistema que siguió. ¿Sí? Lo interesante es que ha empezado a pasar, ¿sí? Y esto es un fenómeno que pasó ahora recientemente y hubo mucha difusión, y en la Unión Europea, con una directiva del año 2019, que había adoptado el mismo enfoque de estos tratados, y la Unión Europea dictó varias normas sobre el derecho de autor en Internet, pero habían dejado en el tema de limitaciones y excepciones, habían dejado la posibilidad que cada Estado introduzca las que quiera, y para el caso de introducir ciertas limitaciones, bueno, habían establecido ciertos requisitos para hacerlo, para que fuera más o menos uniforme. Pero no habían establecido la obligación. Y eso es el cambio fundamental que hay en el año 2019, donde se estableció que los Estados están obligados, para tener un mercado único digital que sea de toda la Unión Europea, a introducir determinadas limitaciones y excepciones. Entonces es interesante ver el elenco de esas limitaciones y excepciones, que muchas son muy razonables. Pero no me voy a extender en el tema europeo, quiero ir al tema Uruguay. ¿Qué pasa en Uruguay? Bueno, en Uruguay lo que ha venido pasando es, no ha habido una reforma del sistema de limitaciones y excepciones. ¿Sí? O sea, Uruguay sí se ayornó a todo lo que es la normativa de protección del derecho de autor en Internet, a eso lo hizo en el año 2003, y luego ha habido alguna modificación menor, muy buena, ¿no? Por ejemplo, uno de los tratados de la OMPI en materia de acceso a obras por discapacitados visuales, ¿sí? Que se detectó que realmente un porcentaje muy menor de obras eran accesibles para personas que eran ciegas o tenían discapacidad visual. Bueno, Uruguay se obligó a introducir excepciones y eso lo hizo. Y está muy bien, pero es un beneficio para un porcentaje chico de la población. El resto de la población no se ha cambiado el sistema de limitaciones y excepciones que tenemos desde mucho tiempo atrás y no se introdució ninguna específica. Hubo intentos de hacer esto, ¿sí? De hecho, entraron 2 proyectos más o menos juntos. Un proyecto que lo que hacía era alargar el plazo de protección. Uruguay tenía un plazo relativamente bajo para lo que es la región y el mundo, tenía un plazo de 50 años
de protección después de la muerte del autor como plazo general, y este proyecto lo que hacía era extenderlo a 70 años, ¿sí? Es un proyecto que termina aprobándose en el año 2009. Y al mismo tiempo caminaba un proyecto, 2019. Caminaba un proyecto que lo que hacía era reformar el sistema de limitaciones y excepciones. Entonces vemos que existe este balance, ¿no? O sea, entre un lado, dar más protección, pero por otro lado, dar más excepciones y limitaciones. Lo que termina pasando es que el plazo se termina ampliando, pero el sistema, por distintas razones, y tuvo media sanción este proyecto de limitaciones y excepciones, no terminó saliendo, ¿sí? O sea, terminó fracasando ese proyecto y ahora se volvió a presentar en el año 2020, en esta nueva legislatura, y por lo que he podido ver, no ha tenido mayor tratamiento, ¿sí? Es un proyecto que todo proyecto puede ser mejorable y tal vez algunos podrían decir, podría ser más ambicioso el proyecto y más cosas, pero es un proyecto bastante concreto con cosas que regulan, por ejemplo, que a los efectos de la enseñanza se pueda reproducir determinadas obras con ciertos límites a los efectos de la enseñanza online. Que las bibliotecas y archivos y museos puedan realizar determinadas reproducciones a los efectos de conservar su propio patrimonio. Que se pueda generar reproducciones digitales de obras que no se están circulando, no se están vendiendo, que ya se agotaron y que están todavía dentro digamos, dentro del plazo de protección, pero que no están en el mercado. A los efectos de textos, y ahí conecto un poco con no es exactamente el tema de Beatriz, pero los efectos de generar este tema de inteligencia artificial que analice textos y pueda decir, bueno, a quiénes citaron, qué referencias tiene. Eso implica un acto de reproducción de esa obra. O sea, hay que hacer un almacenamiento digital, toda una robotización, y eso eventualmente implicaría la existencia de una excepción. Entonces, es un proyecto que pienso, como ciudadano, que es un tema que tenemos que discutir porque ha quedado desbalanceada la protección, esa por lo menos es mi opinión, y sería interesante que se tomara y se impulsara. Esas eran un poco mis palabras iniciales. Muchas gracias. Muy bien, coincido con lo que dices. Javier, bueno, y ahora vamos a escuchar a Leandro con otra dimensión súper interesante de estos caminos, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias, Beatriz, Javier, un placer poder estar con ustedes. Aprovecho también para agradecerle a Agustina Pérez Comenale por la invitación a formar parte de este panel. Me pareció súper interesante lo que discutieron, que por supuesto lo habíamos conversado anteriormente. Y desde mi perspectiva o desde mi colaboración a este panel, fundamentalmente me voy a focalizar en lo que es la resolución de controversias, que es nuestra especialidad aquí en el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, y cómo hemos visto el desarrollo, las tendencias, la vinculación con la tecnología, lo que está pasando en el entorno digital, conectando un poco con lo que Javier mencionaba acerca de, por ejemplo, la Directiva Europea, y cómo estos mecanismos que los damos en llamar los ADR, por las siglas en inglés, o los MASC, los métodos alternativos de solución de controversias, han ido incrementando en cuanto a su popularidad, en cuanto a su uso, y los distintos actores de los ecosistemas de propiedad, tanto intelectual como industrial, los han ido incorporando y hemos visto un crecimiento en los últimos años, incluyendo también en la región, en América Latina, en donde hoy en día muchas legislaciones, tanto de derechos de autor como de marcas o de patentes, incluyen referencias a mecanismos como, por ejemplo, la mediación para resolver controversias. Antes que nada, bueno, imagino aquellos que no estén familiarizados con lo que es la OMPI, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, es una agencia especializada del sistema de Naciones Unidas que se focaliza en ser el foro mundial en materia de propiedad intelectual. Entonces, trabaja con los distintos Estados miembros, incluyendo, por supuesto, Uruguay, para poder contribuir al desarrollo de la propiedad intelectual en todo lo que tiene que ver con aspectos normativos. En la OMPI, por ejemplo, como también mencionaba Javier, se negocian y se sacan tratados de distintos temas vinculados con la materia. Y dentro de la OMPI también se prestan distintos servicios, ¿no? Servicios de protección a los derechos de propiedad intelectual, como es el tema de las patentes a través del Tratado de Cooperación de Patentes, o de las marcas a través del sistema de Madrid o el sistema de la Haya para diseños. Y además también contamos con este centro
de arbitraje y mediación, que es un centro que fundamentalmente brinda el marco, la infraestructura, para que no somos nosotros los que resolvemos los conflictos, sino que contamos con una lista de expertos que provienen de distintas partes del mundo, con distinta formación, fundamentalmente abogados, pero también de características técnicas, para poder ser nombrados por las partes en los casos. Y más del 70% de los casos que vemos son de una índole internacional, es decir, entre partes que vienen de distintos países. Aquí estamos hablando de conflictos fundamentalmente entre partes privadas, ¿no? Y podemos encontrar, por ejemplo, a empresas multinacionales, a pymes, a creadores, emprendedores, organizaciones de gestión colectiva, universidades, centros de investigación y desarrollo. Es decir, que es muy variado, principalmente las pymes son los que más están utilizando este tipo de servicios por cuestiones lógicas, ¿no? Las ventajas que presentan estos mecanismos para resolver conflictos internacionales superan, ¿no? la posibilidad de presentarse ante un tribunal judicial en una jurisdicción extranjera, en donde uno va a tener que litigar en un sistema jurídico diferente, probablemente en otro idioma, y demás. Y también son muy utilizados para conflictos que involucran diversas jurisdicciones, donde uno puede atraer todos estos conflictos a un único procedimiento, en lugar de tener que iniciar procedimientos judiciales en cada una de estas jurisdicciones, ¿no? Por supuesto, hay algunos casos, algunos temas que inevitablemente uno va a tener que recurrir a la justicia, ¿no? Si hablamos de piratería o de productos falsificados, muchas veces será muy difícil que la otra parte acepte participar en una mediación o un arbitraje, pues son procedimientos consensuales, voluntarios. Entonces, en ese sentido, bueno, todavía, o si uno busca un precedente, ¿no? Precedentes judiciales, estos procedimientos son confidenciales, entonces uno no va a encontrar publicados laudos arbitrales, por ejemplo, salvo que las partes así lo quisiesen, pero no es algo que sucede frecuentemente. En cuanto a el uso de estos mecanismos para cuestiones vinculadas, conflictos vinculados con la tecnología, hemos visto un incremento, por ejemplo, en el área de derechos de autor, que está íntimamente relacionado con lo que es el uso de contenidos en el entorno digital, ¿no? Y aquí hablamos de cualquier material que puede ser música, que pueden ser videos, por ejemplo, que uno puede transmitir o streaming, puede, por ejemplo, subir a plataformas y demás. Y vemos entonces en este contexto algunas novedades, por ejemplo, esta directiva que mencionaba Javier, la directiva del mercado único digital en Europa del año 2019, que los países están terminando de implementar, menciona en distintas ocasiones mecanismos tales como la mediación o mecanismos alternativos fuera del sistema judicial para resolver conflictos, y está íntimamente vinculado también con las excepciones y limitaciones, ¿no? El tema de excepciones y limitaciones no es homogéneo, es decir, que en distintos países se reconocen distintas excepciones, entonces, bueno, es un tema de constante discusión y es difícil llegar a un consenso, una armonización, pero bueno, hay algunas que presentan características muy similares y esta directiva incluye una acotada lista por las cuales, por ejemplo, si alguien sube un contenido a una plataforma y ese contenido es bloqueado porque el titular de derechos, supongamos, de una canción había informado previamente a esa plataforma acerca de la imposibilidad de que cualquier usuario lo utilizase sin permiso. Entonces, hoy en día esto se funciona a través de algoritmos, ¿no? El algoritmo tiene luego una revisión humana porque el algoritmo muchas veces no puede interpretar el contexto, entonces es necesario que, supongamos el caso de una parodia, ¿no? Que un ser humano lo revise, y si aún luego de esa revisión el contenido continúa bloqueado, entonces existe la posibilidad de recurrir ya sea a los tribunales judiciales o también a un mecanismo alternativo, y en ese contexto hemos estado trabajando y desarrollando un mecanismo de lo que vamos a llamar decisión de experto, ¿no? Que no es un arbitraje, que tiene características diferentes, pero cuyo objetivo es el de resolver de manera rápida. Aquí pensemos que estamos hablando de un contenido que se sube a internet, que uno no puede demorar 6 meses, 1 año, 5 años ante los tribunales para poder resolverlo. Entonces,
digamos que vemos estas tendencias en poder resolver estos conflictos de una manera más rápida, de una manera más eficiente, de una manera a través de expertos, ¿no? Que se focalicen y que sepan y que conozcan de estos contenidos, cuando muchas veces los tribunales judiciales no cuentan con esa expertise para poder resolverlo. Esto es entonces una primera introducción y seguimos ahora con las discusiones. Muchas gracias. Gracias, Dani. Bueno, muy bien. Tenemos nuestros minutos para discutir. Mientras hablaba Leandro, yo pensaba qué importante es tener presente la inclusión de la cláusula de arbitraje de la OMPI por la expertise a todo nivel de contratación de estos temas, ¿no? Están en la propia web, además, parece que le estoy haciendo promoción, pero lo hago como convencida de que lo que puede ser ese costo de algo distinto para la organización termina siendo un gran ahorro por tiempo y por especificidad, ¿verdad? En lo que son las soluciones. Bueno, hay otros panels en esta jornada sobre temas de arbitraje, así que van a poder seguir con ese punto. Y bueno, cuando sigo diciendo un tema para Javier que había pensado, cuando estaba escuchándote sobre limitaciones y excepciones, a ver, es como la misma necesidad de actualización de los temas de protección que yo decía al hablar de inteligencia artificial y nueva tecnología, está con las limitaciones y excepciones y nuevas tecnologías. Es decir, el tema es ese. A medida que uno da un escalón, tiene que volver a rearmar en su equilibrio las demás fuerzas, ¿verdad? Es que yo comparto lo que tú decías. De alguna forma, creo que pasan muchas cosas, pero particularmente propiedad intelectual, los avances tecnológicos siempre patearon la mesa y hay que hacer de vuelta ese balance. Claro, por eso un poco el título, ¿no? Necesita un nuevo balance porque cada tanto pasa algo y hay que acomodar, ¿no? Por ejemplo, los artistas hace muchos años vivían de tocar en vivo y hacer toques. Y de repente apareció una máquina que pasaba música. Y entonces había que generar de alguna forma, bueno, ¿y qué pasa con los derechos de los artistas? Y hubo que generar nueva normativa. Y así ha pasado con cada avance tecnológico a la televisión digital, recuerdo que pasó. ¿La fotocopia? La fotocopia. Ha ido pasando que el derecho tiene como que, bueno, ¿cómo acomodamos esto y cómo generamos un equilibrio? Pero con Internet, mi sensación es que con los tratados iniciales hubo como una necesidad de proteger a la industria, a los creadores, pero no hubo, y seguramente no hubo otro remedio, porque negociar excepciones y limitaciones que sean obligatorias debe ser desgastante. Por ahí hay cosas que a un país no le interesan, a otro le interesan mucho, dependen de muchos aspectos económicos. Eso es local, país. Claro, pero el tema es que yo no sé dónde lo leí, porque en algún momento lo escuché, a veces pasa como que claro, el sector de los creadores o el sector de la industria tiene más cohesión que el sector de toda la sociedad, ¿verdad? Bueno, ahí está el Estado, ¿no? Claro, bueno, entonces la cuestión es que no se está logrando este consenso que sí se ha logrado en otros países, porque en Chile, en varios países, se han reformado las leyes. Sí, pero en Uruguay no ha pasado. Nos cuesta en Argentina tampoco. Es decir, tenemos evidentemente ahí un proceso interno que necesariamente va a tener que está golpeando, ¿no? a la realidad. Sí, y este fenómeno que mencionaba Leandro, es un tema interesante también porque se empiezan a generar como capas antes de llegar a un juzgado, como que el juzgado es el último lugar donde uno quiere llegar, pero entonces... Primero, y corregime Leandro, primero creo que hay una primera etapa que es dentro de con la propia plataforma, ¿no? Cuando tú estabas mencionando el caso de la plataforma. Sí. La directiva lo que hace es imponerle la obligación a las plataformas de brindar primero este algoritmo, ¿no? Que va a identificar el contenido, pero a la vez para asegurarse que el contenido es bloqueado de manera adecuada, que haya una revisión humana, ¿no? Entonces, hasta ese momento estamos hablando de esta obligación que tiene la plataforma. Siempre está disponible la opción de ir a los tribunales judiciales directamente, pero como sabemos, bueno, eso tal vez lleve más tiempo para poder resolverlo. Yo tal vez puedo hacer aquí un paralelo con una experiencia desde aquí, desde la OMPI, que ustedes tal vez conozcan, que es en materia de nombres de dominio, ¿no? Los nombres de dominio, como sabemos, son las direcciones de Internet, lo que viene luego del www. Y cuando la Internet comienza
a ser utilizada de una manera más masiva, más popular, claro, muchos astutos registraron marcas famosas como nombres de dominio sin tener los derechos, ¿no? Nosotros sabemos que en el derecho marcario uno puede registrar una marca que es idéntica para distintos productos y coexistir en el mercado si no hay inconvenientes entre las partes, es algo que es posible. Pero en Internet vamos a tener un único, por decir alguna marca, coca-cola.com, ¿no? Entonces la cuestión es, ¿quién tiene un mejor derecho para ello? En ese momento no quedaba otra que iniciar un procedimiento judicial. ¿Dónde está la jurisdicción? Esto está pasando en el ciberespacio, ¿no? Y estamos hablando de mediados de la década del 90. Ya han pasado unos cuantos años desde ese entonces. Y estos conflictos siguen hoy presentes y seguimos viendo un incremento en el uso de estos mecanismos para poder resolverlo. Entonces, desde la OMPI ya llevamos desde el año 99 administrando estos procedimientos y hoy, por ejemplo, el año pasado hemos tenido más de 5.000 casos, que es un récord. Cuando comenzó este procedimiento veíamos unos 1.500, 2.000 al año, hoy en día estamos viendo más de 5.000, con la pandemia esto se ha incrementado porque creció el fraude en línea, el phishing, el registro anticipado y mala fe de nombres de dominio, pero es un ejemplo claro de un mecanismo sólido que se desarrolló hace ya más de casi 25 años en un mundo en el que la tecnología evoluciona muy rápidamente, ¿no? Estamos hablando de conflictos en Internet y este procedimiento hoy en día sigue siendo la mejor manera de poder recuperar un nombre de dominio. Ha evolucionado, digamos, los ciberocupas se han vuelto más sofisticados, los casos son más complejos, pero digamos que esta política que se redactó, la que participó la ICANN, ¿no? Esta entidad que regula lo que es el sistema de nombres de dominio, y que bueno, es un procedimiento que es administrativo, que es un procedimiento que no quita la posibilidad de recurrir a los tribunales judiciales, que está limitado en sus efectos. El efecto es únicamente recuperar el nombre de dominio. Aquí no hay indemnizaciones, no hay pago de daños y nada por el estilo. Es totalmente en línea, no hay audiencias, es un único intercambio demanda y contestación y se resuelve en unos 60 a 90 días. Entonces es un ejemplo de un procedimiento que ha resultado ser muy muy sólido y muy exitoso. Hoy en día vemos también otros temas como lo que es el metaverso, ¿no? En donde encontramos en algunos términos y condiciones, porque ¿cómo funciona el sistema de nombres de dominio? Cuando uno registra un nombre de dominio, está aceptando en los términos y condiciones someterse a este procedimiento en el caso de que haya un conflicto. Entonces ya uno está dando su consentimiento a participar en el procedimiento y por supuesto el demandante al presentar la demanda también está dando su consentimiento. Entonces se perfecciona de esa manera y el procedimiento puede llevarse a cabo y es válido. En temas como en ámbitos como el metaverso, ¿no? Estamos viendo ya la incorporación de cláusulas de mediación y arbitraje en términos y condiciones para, por ejemplo, conflictos entre usuarios dentro del metaverso, ¿no? Entonces, es tal vez la nueva fase a la que nos tendremos que encontrarle ¿no? Maneras de poder resolver conflictos de manera eficiente, que ya está aquí, ¿no? Ya no es el futuro, sino que es el presente. Así que bueno, es un poco algunas tendencias que también me gustaba destacar. Me voy a tomar el atrevimiento de destacar dos cosas más de lo que decía Leandro. Una, que gracias a ese sistema eficiente en costo-tiempo para la resolución de conflictos en materia de nombres de dominio, eso que era una piratería de te pido una cantidad de plata porque tengo... bajó, porque al no demorar tiempo en solucionarlo y hacerlo en un costo muy bajo, le pinchó el negocio al infractor. Entonces quería destacar este efecto tan positivo del sistema frente a como una forma de desincentivar, digamos, al infractor. Eso siempre lo destaco del tema. Y una más, solo para comentar, yo recibo todos los días, como todo el mundo que se suscribe, la lista de los nombres de dominio que han tenido un proceso
en el centro de la OMPI, todos los días hay 30, 40, no para. Y además son transfer. Es decir, en general son infractores que alguno hay por ahí que se analiza que no era tal. Pero bueno... Pero sí, más del 80% de los casos, digamos, son en rebeldía, ¿no? Que la otra parte no se presenta. O sea que claramente es un infractor que está abusando del sistema y que, bueno, no tiene interés en participar del procedimiento. Sí, no, y uno es parte siguiendo el tema, suscribiéndose, así. Es muy importante, interesante. Primero, las marcas han pirateado indicaciones geográficas, nombres de principio activos de medicamentos. Es decir, es un tema de no parar, ¿no? Van como por etapas. Bueno, eso era lo que quería yo comentar. No sé, Javier, ¿alguna idea más? No, creo que más o menos las ideas centrales son esas. O sea, Internet está claro que es una revolución, todavía ha pasado relativamente poco tiempo, son 25 años, pero hoy en día cualquiera puede con un teléfono inteligente reproducir una obra y hacer copias de excelente calidad y puede incluirla en otras obras, puede difundirlas en la forma más amplia posible y eso tiene que tener algún tipo o sea, yo no quiero que se interprete que lo que dije es que hay que permitir cualquier tipo de utilización, ¿no? No estoy planteando de la socialización de la propiedad intelectual ni nada por el estilo. Lo que estoy diciendo es que hay que balancear un poco porque no estamos balanceados. Ese es el mensaje que yo quería pasar. Que quede un paso atrás el equilibrio. Exactamente. No que no se respete el trabajo del creador, que en definitiva, como el trabajo del mundo físico, el trabajo en el mundo intelectual merece su retribución, ¿no? Y nos quedó, creo, a todos, cuando dijiste en realidad hace tan poco, hace 25 años, es como que uno queda choqueado, porque es cierto que a veces uno pierde la conciencia de que es verdad, que es increíble pensar en lo que ha pasado en estos 25 años y con el aporte de ustedes ha sido muy intenso esta charla y a la vez muy, muy enriquecedora para hablar sobre propiedad intelectual. Vaya temas si habrá para abordar, así que muchísimas gracias por sus palabras, muchísimas gracias por su tiempo. A nuestro invitado internacional, Leandro Toscano, muchísimas gracias por su tiempo, un gusto escucharlo. Gracias a ustedes y felicitaciones por el excelente evento y la excelente organización. Muchísimas gracias a ti por tu tiempo, también a Javier Verdaguer y por supuesto a Beatriz Bugallo, ambos, un placer de verdad y bueno, seguiremos trabajando y seguramente en la tercera edición de este evento vamos a tener mucho más para hablar al respecto. Muchas gracias. Un placer muy entonces. Amable, gracias a todos. Ya les adelanto que en minutos nada más en este Legal Tech Summit vamos a estar hablando sobre la tecnología asociada ahora a lo que son los negocios rurales. Otra temática sumamente interesante con un panel de expertos que van a hablar sobre Agrotech, panorama y futuro de los negocios rurales. Así que en segundos nada más regresamos.